Amigos de las pláticas nocturnas, ya tenía demasiado tiempo sin subirles un video. Y es que en esta época todo se ha complicado y he tenido que poner en marcha diferentes prioridades. Pero no crean que me olvido de ustedes, y a pesar de tardar demasiado tiempo, en algún momento les voy a traer su dosis de terror, para que lo disfruten con esta lluvia que ha caído en estos días. Y yo les agradezco por su espera. Apaguen las luces, cierren su ventana y disfruten de estos relatos. Mi madre tenía una fobia especial a la casa de la abuela. Era una de esas casas de madera, muy grande de 2 niveles. La planta baja tenía un salón, cocina, comedor, baño y hasta una habitación de servicio. En la planta alta, 4 habitaciones de tamaños considerables. Siempre viví con mis padres, hasta que un día al cumplir 20 años, obtuve mi independencia. Con mis ahorros pude comprar mi propia casa. Tuve la fortuna de casarme y formé mi propia familia. Yo siempre supe de la fobia de mi mamá por aquella casa. Ella temía quedarse sola, sobre todo por las noches. Mamá era una ama de casa, por lo que todo el tiempo permanecía en dicho lugar. Recuerdo con toda claridad que papá y yo siempre procuramos que mamá no se quedara sola por mucho tiempo. Esto a lo largo de los años nos trajo problemas en el trabajo a mi padre y a mí. Mamá relataba que en el interior de la casa ella veía una silueta de una mujer, una silueta que flotaba en el aire de un lugar a otro. Y cuando no la veía, podía sentir su presencia muy cerca de ella. Sin embargo, mi papá y yo nunca sentimos, y mucho menos vimos nada. Solo escuchamos los ruidos normales, característicos de un hogar. El día que me independicé, dejé a mi mamá con papá, pero algo inesperado sucedió, justo a los 2 años de haber salido de mi casa. Mi padre murió de muerte natural. Tenía que convencer a mi madre de ir conmigo a casa, tratar de vender aquel caserón horrible y olvidarnos de todo. Sin embargo, me fue imposible. Fue imposible que ella abandonara esa casa. Por otro lado, yo no podía mudarme con mi madre porque mi esposa e hijos tenían mucho miedo a esa casa. Tengo que admitir que esa casa siempre se vio como las de las películas de terror. La típica casa apartada del pueblo, entre los árboles, muy misteriosa, sobre todo por las noches. Mi madre me preocupaba muchísimo, por lo que tomé la decisión de visitarla todos los días después de salir del trabajo. Un día no pude ir a trabajar, y mucho menos pude ir a visitarla. Me sentía muy cansado, así que decidí quedarme en mi casa con mi familia. Me mantuve llamando todo el día. La voz de ella tenía que sentirme. Ella tenía que saber que todo se encontraba bien. Sin embargo, al caer la noche llovió de forma horrenda. Por algunos minutos me detuve a observar a través de la ventana. A mi mente vino la imagen de mi madre. ¿Cómo se sentiría tan apartada de todos? ¿Cómo se sentiría sembrada en un silencio absoluto, solo escuchando la lluvia caer? Fue tanta mi preocupación que fui hasta el teléfono y la llamé. Este no funcionaba. La línea estaba muerta. Mi preocupación crecía por segundos, y así que le pedí a mi esposa María que se alistara y a los niños, en tanto yo iba por el auto. Sabía que pondría a mi familia muy incómoda, pero tampoco quería irme y dejarlos solos en la casa, así que pensé que todos reunidos en familia podíamos estar bien. Por otro lado, iba con la idea de convencer a mi mamá de abandonar su casa, tratar de llevarla con nosotros al siguiente día, ya que el viaje que nos estábamos enfrentando a las 6 de la tarde tardaría más de 2 horas para llegar. Mi preocupación de inmediato pasó a un miedo atroz, al llegar y no encontrar a mi madre. La casa estaba completamente oscura. Mi esposa, al ver tan horrenda oscuridad, su reacción fue abrazar a mis pequeños. Estos niños gritaban de pánico. Mi cabeza quería estallar de tanta presión acumulada. ¡No salgan del auto!, grité varias veces a mi familia en tanto yo buscaba una linterna en el maletero del auto. Entré a la casa como loco, gritando el nombre de mi madre con todo lo que mis cuerdas vocales me lo permitían. No recibía respuesta alguna. Un ruido proveniente de la planta alta me puso en alerta, pero al llegar no había nada. Solo había oscuridad y el fuerte sonido de la lluvia caer contra el techo de metal. Seguí gritando una y otra vez, y entonces, al final del pasillo pude ver algo. Algo que me puso los pelos de punta, algo que si mis ojos vieran,
dirían que fue una mentira. Quedé completamente paralizado, como si de una piedra se tratase, observando aquello que había pasado. Algo había avanzado y se encontraba a 2 metros de mí. El corazón se me aceleró de forma brusca y pensé que me daría un infarto. Una ráfaga gélida me recorrió todo el cuerpo y me puso a temblar de una forma incontrolada. Estaba tan asustado que dejé de respirar. Esperé 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Quería convencerme a mí mismo que era un producto de mi imaginación. Y entonces escuché algo que me aterró aún más. Una voz gruesa, una voz que decía: «Tú no eres mi nieto». Era ella. Sin duda alguna era mi abuela, la madre de mi padre, quien después de su muerte siguió atormentando a mi madre. Mi forma de pensar cambió completamente. Nunca pensé que algo así pudiera suceder. Nunca le creí a mi madre que en la casa estuviera sucediendo algo así. Pero ahora me siento culpable por lo que mi mamá pasó. Ella nunca fue muy clara con nosotros por la simple razón de que nosotros no le creíamos. «¿Dónde está mi madre?», le pregunté. En tanto el cuerpo de la abuela seguía allí, flotando en el aire y riéndose hasta más no poder. Estaba más vieja y con la cara podrida. Tras un frío silencio escuché a mi madre gritar desesperadamente. El grito provenía de una de las habitaciones. Sin importarme más nada corrí hasta ella, y allí estaba. Estaba sentado en un rincón de la habitación, temblando sin control y llorando desconsoladamente. Abracé a mi madre y pude sentir su terror acumulado en todo su cuerpo. Sin pensarlo salimos del lugar. Para cuando estábamos en el auto, los gritos se hicieron presentes nuevamente. Vimos cómo las puertas y ventanas se cerraban de golpe, generando un estruendo escalofriante en aquella siniestra noche, que nunca en la vida olvidaremos. Ustedes estarán preguntando qué sucedió en el pasado con mi madre y mi abuela. Eso es muy simple de contestar. Mi abuela nunca aceptó que mi madre fuera su nuera, y mucho menos que mi papá decidiera que viviría con ellos. Mi madre cuenta que mi abuela le hacía la vida imposible. Se la hizo imposible hasta el día en que murió. La abuela estaba postrada en una cama ya hacía hace unos meses, y le molestaba que mi madre la ayudara. Así que decidió quitarse la vida. Antes de morir, gritó que regresaría un día, y que le haría la vida aún más imposible. El día de su muerte no dio tiempo a nada. Cuando mamá la escuchó diciendo eso, la abuela ya estaba muriendo tras comer vidrios molidos después de su medicina. Mi madre había olvidado retirar el vaso del lado de la cama de la abuela. Ya han pasado más de 5 años, y mi madre sigue viviendo conmigo. Todo ha sido normal desde ese tiempo, desde aquella horrible noche. Sin embargo, a veces mi mamá se pregunta, ¿cómo se verá su casa, la casa donde vivió tantos años, después de estar abandonada? La casa de la abuela. Cada año, a una cierta fecha, a mi querido pueblo llegaba el circo. Para los niños era la mayor alegría, pues significaba manzanas acarameladas, dulces sin fin, todo tipo de platillos nuevos y diversión sin límites. Para los adultos, también era algo emocionante, si se lo podría decir así, ya que en un pueblo pequeño no había mucho con qué divertirnos. Por lo general el circo, con todos sus camiones, casas rodantes y jaulas, llegaba en la noche. Chicos y grandes aplaudíamos al pasar al improvisado desfile por nuestro lado. Los niños corrían tras las jaulas de exóticos animales. Los payasos y las bailarinas hacían el deleite del público a su paso. Al día siguiente, como por arte de magia, ya estaba instalado el circo, con sus torres y banderas coloridas. Los altavoces ya anunciaban las funciones y una a una todas las distracciones que éste traía. Todos estábamos listos para las fantasías que el espectáculo nos ofrecía. Mi familia y yo esperábamos con ansias el fin de semana, ya que ese era el día perfecto para disfrutar del circo. Mi hijo menor, con sus apenas 7 años, era el más ilusionado. Ya listo, muy abrigado y sonriente, no podía esperar más. «Ya vamos», decía cada minuto. «Tranquilo, la función comienza a las 8. Recién son las 6, no vamos a hacer nada allí». Mis 2 hijos mayores reían de ver su insistencia. Faltando un cuarto para las 8, salimos rumbo al lugar. Llegamos, y las luces, las pistas, la gente,
Todo era fiesta y algarabía. Las luminarias se apagaron y el espectáculo dio comienzo. Malabaristas, payasos, magos, animales y acróbatas hacían todo una velada maravillosa. Llegó el momento del receso. Mi hijo mayor salió por algo para el hambre. Cuando regresó, traía un platillo muy singular, unas brochetas de carne, con un olor exquisito, un olor que inundó el lugar. Todos los asistentes sin excepción tenían en sus manos las brochetas humeantes, jugosas. Por un momento miré y me causó asombro. Nadie miraba el espectáculo, todos estaban concentrados en devorar ese manjar. Una a una, las personas salían y entraban con más y más brochetas. Mi familia no fue la excepción. Todos pedían más. Los miré asombrado. Algo sucedía. No era normal lo que estaba pasando. Un mal presentimiento se apoderó de mí. Y dije, no, ya está bien. Tomé al menor de mis hijos y ordené a todos que nos fuéramos. Por favor, papá, no podemos irnos, decían todos. Yo me adelanté y no les quedó más remedio que seguirme. Subí al coche y al arrancar veía cómo las personas del circo comenzaron a cerrar las puertas del lugar. Todo se volvía un caos. Gritos desesperados salían de ese sitio. Un ruido infernal llenaba la noche. De pronto, el silencio. Mi hijo menor pegó un grito al ver un hombre que como podía quería caminar, con sus brazos y cuello a punto de desprenderse de su cuerpo. En ese momento, se abrió la puerta de ese infierno y quedamos horrorizados al ver ese lugar inundado de sangre y cuerpos desmembrados. Como pude, puse en marcha el auto y me alejé a toda velocidad. Llegué a la policía y estos pidieron refuerzos. Al llegar, ya no encontraron nada. No había carpas, no había camiones, no había jaulas o casas rodantes. Nada, solo sangre y nada más. Luego de unos días en los cuales se hicieron el conteo de los muertos y desaparecidos, el jefe de policía informó al pueblo que hay varias denuncias de otros lugares en las que el circo caníbal, como ellos lo llamaban, habían dejado a su paso muerte y desolación. Jamás volvimos a comer carne ni en mi casa ni en mi pueblo. Siempre la duda vino en nosotros. ¿Habíamos comido carne humana? Hoy ha transcurrido más de 20 años y jamás volvimos a permitir un circo en la ciudad. El consejo que les doy a todos es que no vayan al circo. Y si van, no coman carne. Puede ser el circo caníbal, que está de paso por su ciudad. Tengan cuidado. Hace ya algunos años, me mudé a una casa en California. La casa no era muy grande, pues yo vivía solo y no necesitaba mucho espacio. Soy una de esas personas que les gusta dormir con la luz de la cocina encendida, pero al despertar, noté que estaba apagada. Me habría imaginado cosas, dije fastidiado. Esto se repitió durante 3 días seguidos, hasta que decidí llamar al electricista. Pensé que sería algún problema del cableado, pero la respuesta me cayó como un cubo de agua fría. Señor, el cableado de su casa está totalmente perfecto. No hay ninguna razón para que falle. En ese momento, me di cuenta de que alguien había entrado a mi casa y me lo advertía apagando la luz. Esa noche me armé de valor y con bat de béisbol en la mano, encendí todas las luces y me senté en la sala a esperar. Mientras el miedo goteaba de mí, sentí el ruido del baño. Se apagaba el interruptor. Clic. Seguido de un ruido destructivo. A toda velocidad abrí la puerta del baño. Lo que vi era digno de aparecer en una película de terror. Cada losa del baño estaba rasgada. El espejo estaba totalmente destruido. Todo allí estaba deshecho. Lo que oí después fue el interruptor de mi cuarto. Con mi bat me fui al cuarto y era exactamente la misma escena. Todo estaba rasgado. Todo había sido destruido. Ya solo quedaba la sala y la cocina. Corrí a la sala y allí lo vi. Nunca voy a olvidarme de aquella mano huesuda, de su penetrante color negro. Toda su ropa y su piel estaban desgarradas. Le faltaban trozos de carne y sus ojos. Esos ojos rojos que expresaban agonía. Volví a prender la luz
aprovechando que eso desapareció de repente, y entonces escuché unos ruidos en la cocina. Pero eso era más rápido, y cuando llegué ya estaba en la cocina, y estaba tan destruida como mi cuarto y como el baño. Ahora era obvio dónde iría, a la única habitación que aún no había destruido. Fue a la sala, pero cuando llegué, lo que vi era una figura humanoide de afiladas y largas garras rompiendo los muebles. En ese momento en que aparece el espectro huesudo para apagar la luz y ver cómo aquel ser humanoide se desvanecía en la oscuridad, entonces me di cuenta de que estaba vistiendo a la oveja del lobo. Aquel ser humanoide era un demonio y que solo podía aparecerse en la luz. El otro era una de sus víctimas que ahora protegía a los habitantes de esa casa, apagando las luces. Si has escuchado esto, entonces de ahora en adelante debes prestar más atención cuando los muertos te hablan. La siguiente es una historia que ya habíamos contado en alguna ocasión cuando comenzábamos. La diferencia de aquella ocasión a esta es que la contamos en muy malísima calidad. Además que es una historia muy interesante y que en lo personal me gusta muchísimo. Disfrútenla. Mi historia es de un pueblo de Pátzcuaro, que en mi juventud, por razones personales, estuve trabajando de repartidor. Llevaba quesos y otros productos muy caros a tienditas y restaurantes de la región. Me tocaba viajar con don Luisito, un repartidor que solo acompañaba a los choferes porque él conocía muy bien la región. Medía unos 50 de altura, pero él se subía en el hombro mercancías muy pesadas sin soltar una sola gota de sudor. Una tarde, nos tocó llevar mercancía a un pueblito alejado y por la distancia nos tocó que se hizo tarde. Don Luisito ese día me pidió que condujera despacio. Notamos todas las patrullas del pueblo a un lado de la carretera, pero de los policías no había rastro alguno. Notamos que no venía ningún carro de la dirección de donde veníamos. Estaba ya muy entrada la tarde. Nos dio tiempo de entregar la mercancía lo más rápido que pudimos y nos retiramos. Al salir del poblado, nos rebasó una troca con muchos hombres armados. Era obvio que no eran policías, y don Luisito me pidió que saliéramos por un camino alterno más seguro. Seguir por la carretera nos hubiera significado arriesgar nuestra mercancía, la troca y nuestra integridad física. Este camino era de terracería, pero nos aseguraba avanzar con más tranquilidad. Pudimos avanzar un buen tramo, aunque tuvimos que rodear un buen tramo por la montaña. Él me decía, no te preocupes, por aquí llegamos bien, pero tratemos de avanzar antes de que anochezca. Hay que perder nada de tiempo, no podemos perder un solo minuto. Aún así la noche nos alcanzó. El camino se veía muy extraño. Se veía muy extraña la oscuridad de la noche. Nos topamos unas casitas, pero ya con las luces apagadas. Parecía que estuvieran abandonadas. Los faros de la camioneta opacos apenas me dejaban mirar unos metros adelante. De pronto sentí que don Luisito me apretó el brazo y me pidió que apagara la camioneta, que apagara las luces. No entendí nada, pero confié en él y lo hice. Pensando en la camioneta que habíamos visto con hombres armados, estaba pensando en eso. No me dejó orillarme, y en cuanto apagué el motor, escuché una voz a lo lejos. Una voz de mujer. Un grito horrible. Un grito horrible que hubiera pensado que era el de La Llorona. Pero no se escuchaba su clásico lamento. Solo era un aterrador grito de mujer. Un grito que erizaba los vellos del cuerpo. El lamento se quedó congelado en una sílaba. Por alguna razón me dieron ganas de salir corriendo, pero don Luisito me ayudó a guardar silencio. Sentía como que se me quería salir el corazón del pecho. Don Luisito me tomó del brazo. Me pedía que no hicieran nada. Estaba oscuro, pero la luz de la luna nos permitía ver un tono azul del entorno. Mientras ese lamento, que solo de recordarlo aún se me enchina la piel, seguía sonando. Vi hacia los árboles y noté a una mujer con los brazos extendidos que estaba pasando a 5 metros de altura por encima de nosotros. Iba recorriendo el camino mientras taladraba ese lamento aterrador. Cerré los ojos mientras el grito se iba haciendo más y más fuerte. Juro que pasó por encima de nosotros, pero don Luisito me ayudó a guardar silencio. Abrí los ojos y la vi alejándose por el camino. Quise prender la camioneta, pero don Luisito no me dejó. Me pidió que esperara un momento más,
Unos minutos que fueron eternos, esperando que no regresara ese espectro aterrador. Don Luisito me dijo que avanzara, que tratara de llegar lo más rápido posible al próximo poblado. Es muy raro, pero me aterraba saber más de eso que vi. No le quise preguntar nada más, ni qué era, ni por qué nos pasó a nosotros. Trabajé hasta el siguiente lunes, ya que teníamos encargos en los pueblitos cercanos. Pero cuando nos tocó ir hasta ese pueblo, cuando teníamos que cruzar otra vez la montaña, ya no fui a trabajar. Simplemente no me presenté, ni siquiera avisé. Ni a don Luisito le dije gracias. No le dije días después de que regresé a mi pueblo. Con el tiempo, sospeché que en esa empresa cambiaban tanto de choferes, y don Luisito era el único que se mantenía recorriendo los caminos de esa camioneta, siempre acompañando al conductor. Solo por una razón. Y esa razón es la peor de todas. Por hoy hemos llegado al final de esta travesía por lo oculto. No queda más que agradecerles su apoyo y decirles que si les gusta esta idea, me ayuden compartiendo el video con una persona, para así en algún futuro cercano tener una gran familia que se reúna para las pláticas nocturnas. Recuerda que puedes visitar a Repulsive, ya que de él ha sido la gran ambientación que escuchaste a lo largo de este video. Si se escucha un poco de ruido de fondo, es que, como les comento, que la lluvia en la ciudad ha llegado muy fuerte. Y bueno, qué mejor clima para ponernos en el mood de terror, para poder disfrutar algunas de las historias más terroríficas. Yo me despido. Yo me despido no sin antes recordarles que nos vemos pronto, más pronto de lo que crees, en las pláticas nocturnas.